Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos, deseamos que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Esta semana pasada tuvimos reunión de oración a través de Zoom. Tuvimos un tiempo muy bonito. Estuvo trayendo una reflexión la hermana Dorian León y estuvimos los hermanos viéndonos a través de las cámaras, nos veíamos, nos oíamos. Es la manera que tenemos de reunirnos, ya que estamos avanzaditos en edad y estamos tratando de evitar cualquier contagio relacionado a la pandemia. Todos tenemos una que otra condición, por lo cual tenemos que tener precaución. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedir a Dios que hable a nuestras vidas y que seamos edificados por la misma. Amén. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre, Dios del cielo, y en el nombre de Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra bajeza, reconociendo nuestra condición de pecadores y pidiendo perdón, pidiendo que, Señor, extiendas tu mano, laves, Señor, nuestras almas, que tengamos una relación profunda con Cristo, contigo, a través del Espíritu Santo, y la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos mantenga en esa comunión contigo. Padre, intercedemos por las víctimas del COVID y víctimas de toda enfermedad y condición que les tiene amarrados por cadenas. Señor, rogamos por libertad para todo el que cree en Cristo Jesús. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a buscar en 1 Corintios capítulo 9, verso 12. 1 Corintios capítulo 9, verso 12. El texto que vamos a estar trayendo hoy es el verso 12 y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vuelvo y lo leo, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, permítenos, Señor, sabiduría, conocimiento de tu palabra a través del mensaje que nos das hoy, Señor, a través de la Biblia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El hombre siempre ha pensado que puede acercarse a Dios con sus propios medios, y vemos aún desde el Edén, cuando a Adán le fue dicho que ofreciese a Dios lo que Dios pide. Los hijos de Adán, Caín y Abel, hicieron lo que aprendieron con Adán, y se supone que hicieron sacrificio de un animal primogénito, de un animal sin defecto, que fuese perfecto, y así hizo Caín, Abel. Sin embargo, Caín evitó darle a Dios lo que Dios pedía, y en el momento del sacrificio a Jehová, Caín buscó a satisfacer esa necesidad o ese mandato de parte de Dios a su manera, y
mientras que Abel hizo sacrificio de animal perfecto, primogénito, sin mancha. Caín fue y buscó legumbres y llevó a Dios legumbres como sacrificio, lo cual no fue agradable a Dios porque no fue lo que Dios pidió. Así que Caín se llenó de ira, se llenó de celos contra su hermano Abel, el cual trajo un sacrificio a Dios que fue agradable a Dios, porque le dio a Dios lo que Dios pidió. Y así nosotros debemos dar a Dios lo que Dios pide. En este momento dice Jesús que Dios está en búsqueda de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que de tales adoradores está en busca Dios. Y lo que Dios pide de nosotros es precisamente esa adoración, esa alabanza, que lo honremos en todo, que nos humillemos delante de Él y le ofrezcamos nuestra vida, ya que Cristo ofreció su vida por nosotros en sacrificio santo, un sacrificio inmarcesible, Cristo siendo Él la ofrenda, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muere en la cruz derramando su sangre para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Así también quiere Dios que nosotros derramemos ante Dios nuestras almas en adoración, en alegría, gozo. Dice el apóstol Pablo que nos regocijemos en el Señor, y él vuelve y lo repite: regocijaos en Cristo. Y Dios quiere que andemos gozosos, contentos por lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero también Pablo nos hace la advertencia de que él tenía cuidado de no pensar que ya había alcanzado lo que Dios pide que alcancemos, que es la gloria eterna, nuestra vida perfecta en Cristo Jesús. Pablo dice que él iba caminando en una santidad progresiva, que él iba cada día corriendo la carrera y peleando la batalla. Y cuando Pablo muere, dice que él corrió la buena carrera y ganó la buena batalla, que él peleó la buena batalla, refiriéndose a que él fue obediente a Dios, cumpliendo el mandato que Dios pidió. Así Pablo nos advierte a nosotros en esta carta a los Corintios, capítulo 1, capítulo 10, verso 12. Debí decir capítulo 10, verso 12. Dice que el que crea estar firme, y esto se refiere a que habrá el que piensa que ya alcanzó la perfección para con Dios. Hay quien piensa que una vez aceptó a Cristo como Salvador, que ya no tiene que hacer nada más. Claro, malinterpretando aquel texto que dice que en Cristo estamos completos, que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Y cierto es que somos nueva criatura, cierto es que estamos completos en Jesús, pero también es cierto que tenemos que ir en ese camino progresivo, cada día mejorando, cada día acercándonos más a Dios, y no pensar que ya lo alcanzamos todo. Cristo, a través de Pablo, nos deja un mandato que nos amemos unos a otros. También nos deja un mandato que oremos por nuestros enemigos, que intercedamos y que tengamos misericordia con el que no tiene misericordia por nosotros, que amemos aún lo que nos odian,
aún los que nos hacen mal. Dice Jesús, nos da el mandato de que los tengamos a bien, amarles y servirles, poner, dijo Jesús, el rostro. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, que no peleemos por causa de la persecución que ha de ser hecha en contra de nosotros. Dice el apóstol que no nos ha sobrevenido una prueba que nosotros no podamos soportar, que toda prueba que llega a nuestra vida es una prueba humana, y fiel es Dios, que nos dejará ser tentados, o que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. El día de la prueba llega, el día del dolor, de la tristeza, de la angustia, llegan, pero dice el apóstol que Dios lo permite en la medida que podemos nosotros perseverar. Dice que si alguno quiere estar firme, mire que no caiga, porque cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento de angustia, cuando llegue el momento de persecución, ahí es donde se va a ver si realmente hemos crecido en Cristo, si realmente hemos sido edificados de acuerdo a la palabra de Dios. Como dicen en el mundo, ahí se va a mirar de qué madera estamos hechos cuando se levante guerra contra nosotros. Hay un corito que dice que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Señor. Y guerra ha de levantarse, porque si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, y el mismo Jesús dice, si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas secas? Si a Jesús lo despreciaron, si a Jesús lo odiaron, haciendo el bien, sanando enfermos, haciendo que paralíticos caminaran, dando la vista a los ciegos, dando la audición a los sordos, resucitando muertos, con todo eso que hizo Jesús, aún así fue perseguido, fue tenido por vil, lo vieron como un pecador. Hubo quien se atrevió a decir que los poderes que Jesús tenía, los milagros los hacía por obra de Beelzebú, por obra de Satanás. Y Cristo bien claro dejó dicho de que Satanás no puede pelear en contra de sí mismo. Dios vino en Jesús a hacer la obra del bien, a sanar, vino a traer luz en medio de las tinieblas, vino a levantar al caído, vino para que el que está ciego le sean abiertos los ojos y pueda ver la luz. Así que la prueba que llega, la prueba que nos es permitida, es a la medida de la fe que Dios nos ha dado. Dice el verso 14, que por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aquí el apóstol está diciendo que cuando hacemos la Santa Cena del Señor, nos hacemos uno con el Señor. Somos uno en Cristo y somos uno con el Señor, y tenemos participación de la sangre que Cristo derramó
y el cuerpo que Cristo entregó en el Calvario para la salvación nuestra. Por eso dice que huyamos de la idolatría para que podamos ser partícipes, podamos disfrutar del bien que Dios tiene preparado para nosotros. Hay pecados que Dios aborrece, entre ellos el más grande pecado que aborrece Dios es la idolatría, es cuando el hombre le da la espalda a Dios en búsqueda de otros dioses. Y otros dioses, hemos dicho, puede ser el carro, puede ser la casa, puede ser el hijo, puede ser la esposa, el esposo, puede ser cualquier cosa que el hombre pone antes que a Dios se puede convertir en idolatría. Hay ídolos hechos con las manos del hombre, de los cuales Dios dice también que nos apartemos. Son aquellos dioses falsos que son demonios que hoy día adoran los que adoran al demonio y le hacen sacrificios como en aquel entonces hacían sacrificios a los ídolos. Y aquí nos habla de que de igual manera nos hacemos uno con Dios tomando la copa y comiendo el pan, que los que comen la carne sacrificada a los demonios, a los ídolos, se hacen uno con los demonios y vienen a ser partícipes del mal que los demonios ejercen en la tierra. Así que dice en el verso 20, antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él?, pregunta el apóstol. Quiero aclarar que de igual manera se hace la misa y se hace la Santa Cena del Señor. Misa significa mesa. Es una palabra que conlleva la copa y el pan que representan la sangre y el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. De igual manera se hace en la iglesia. El grupo diabólico que adora a Satanás también hacen ellos un tipo de comunión en el que hacen sacrificios y comen a la mesa los sacrificados a los ídolos y se hacen uno con los demonios, según está explicando el apóstol. Y por eso nos dice que estemos preparados para nosotros negarnos a tales prácticas y que nosotros no neguemos a Cristo. Dice más adelante en el libro de Apocalipsis, habla acerca de los que tienen la marca de Cristo, que no participan de las obras del mal, que los que tienen la marca de Cristo no niegan a Cristo por el mal, sino que perseveramos en Cristo Jesús. Así que, iglesia del Señor, lo que nos está diciendo el apóstol y nos está advirtiendo es que estemos preparados para, como dice en Gálatas, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. No importa si vivimos, no importa si morimos, somos del Señor y Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos ama, Dios nos cuida,
Él hace en nosotros la obra que hizo en Cristo, es obra de salvación, es obra en la que nos transforma y nos va llevando de esta vida a la vida eterna. El momento en que muramos, pasaremos de este mundo, entraremos al reino de Dios, y toda esa obra que el diablo ha comenzado a hacer en la tierra quedará atrás, y nosotros, los que hemos creído en Cristo, viviremos de acuerdo al mandato y la orden de Dios. Y toda prueba que vino y todo sufrimiento quedará atrás, y todo eso, dice aquí, viene porque Dios nos va a dar las fuerzas para que lo podamos hacer así. Así que dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y aquí se nos dice que cuando sacrifican carne a los ídolos, la carne no cambia. El ídolo no tiene poder para transformar la carne. Está viéndolo desde el punto de vista espiritual, donde el apóstol dice que el ídolo no tiene poder, que el ídolo no puede cambiar el sacrificio o la carne sacrificada, y que cuando vayan a comer, vayan a la carnicería, compren lo que están vendiendo sin preguntar, lo cocinen y lo coman, y dice que en eso no hay pecado. Ahora, si le dicen esto fue sacrificado a los ídolos, ven y come, entonces dice el apóstol que no comamos cuando se nos ha declarado que fue sacrificado a los ídolos o al demonio, para el bien del que nos está invitando, para que vea que nosotros honramos al único y Dios verdadero, para que no se pierda aquel por quien Cristo murió, para que puedan creer que hay un Dios verdadero, por cuanto los que somos del Dios vivo no participamos de las obras de las tinieblas y no tenemos comunión, ni hacemos uso, ni tenemos necesidad de la carne ofrecida a los ídolos, si es que se nos dice que fue ofrecida a los ídolos. Dice que si algunos invitan a comer, que coma lo que le ponen al frente sin preguntar, y que coma haciendo acción de gracia. Y cuando hace acción de gracia, bendice lo que está comiendo y le hará bien. Así que dice en el verso 27, si algún incrédito os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Así que nosotros tenemos conciencia de que esas cosas no nos hacen mal, pero por causa de la conciencia del que piensa que nos va a hacer mal, tenemos que obrar en misericordia y tenemos que evitar lo que aquella persona piensa que es malo, y así aquella persona va a creer porque ve que lo que hacemos es en el nombre de Dios.
La Iglesia del Señor ha enseñado que no es conveniente hacer uso del alcohol, y lo dice también el apóstol Pablo. No usamos alcohol, no usamos nada que el mundo ofrece como satisfacción. Nosotros no practicamos el baile, nosotros nos guardamos de tomar venganza, porque todo esto no proviene del bien. Dios quiere que lo que hagamos provenga del bien y dé buen ejemplo al que mira y escucha para que sean salvos. En Romanos 14 habla acerca de podemos comer de todo lo que Dios creó y no nos va a hacer daño, pero por causa de aquel que cree que nos va a hacer daño, no lo comamos, para que aquel no se pierda, aquel por quien Cristo murió. Está hablando del inconverso que ve al cristiano haciendo algo que el inconverso piensa que el cristiano no debe hacer. Para que el inconverso no se pierda, es mejor privarse. Así que nosotros nos privamos. Ayer mi esposa me dice, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice que cuando vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, decían que tenía demonios, más el Hijo del Hombre que come y bebe, ustedes dicen que es glotón y borracho? Y dice que la sabiduría justifica todas las cosas, y a lo que se refiere Jesús, de que Él se sentó con las prostitutas, con los borrachos, con los que eran publicanos, con los despreciados por la humanidad, especialmente por los judíos. Se sentó con ellos y Él demostró que el mal no está en sentarse con ellos y comer lo que ellos comen, que el mal estaba en hacer lo que ellos hacían. Y por esa razón Cristo se acercó a ellos, porque dijo Jesús que el enfermo es el que necesita del médico, no la persona que está sana. Y Cristo vino a buscar al perdido para darle vida eterna. Así que, iglesia, te repito lo que dice el apóstol: el que crea que está firme, mire que no caiga. Vamos a cuidarnos, vamos a vivir de manera que agrademos a Dios en todo. No busquemos agradarnos nosotros mismos, porque vamos a estar engañándonos y vamos a estar mintiéndonos a nosotros mismos, por cuanto vamos a estar haciendo lo que a Dios no agrada, por causa de aquel que se pierde. Dios quiere que se salve todo. En 2 de Pedro capítulo 8 dice que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él retarda su venida para que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. De igual manera, Dios nos dice que nos guardemos, nos libremos de hacer el mal para que su nombre sea honrado y glorificado por todo aquel que escucha hablar de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque Cristo, que vino a la tierra representándote a ti, siendo Él la persona de Dios, siendo Él tu misma esencia, el cuerpo visible de quien tú eres en espíritu, Cristo trajo a nosotros salvación, vida eterna, trajo perdón, trajo transformación. Gracias te damos porque no depende de nosotros, sino que Jesús lo hizo por nosotros y Jesús nos ofrece a cambio de la fe en Él la vida eterna. Señor, te damos gracias por los que escuchan el mensaje. Oramos porque el que no ha creído pueda creer y pueda alcanzar salvación. Que los que ya han creído puedan afirmar la fe y puedan ser más fuertes para el día de la prueba y de la hora difícil que
que les toque vivir. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy Dios tiene para ti salvación y te ofrece una vida nueva en la cual vas a poder vencer el mal por medio del bien. Lo puedes hacer haciendo una breve oración, entregándole tu vida, confesando tus pecados, diciendo lo siguiente. Di conmigo: Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y ruego que me ayudes a serte fiel, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda perseverar hasta el día que Cristo venga. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, lee el Evangelio de Juan y sigue los estudios que estamos dando los miércoles de Hechos de los Apóstoles. Deja que el Señor te guíe, deja que Él transforme tu vida y haga contigo lo que Él ha planeado hacer. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos.